Denuncian protección de autoridades escolares a una maestra que acosa y violenta alumnos. Revelan casos de violencia escolar en la Escuela Secundaria Técnica número 50 de León, que han sido ignorados por autoridades de la Secretaría de Educación de Guanajuato. Madres de familia que tienen a sus hijos en la Escuela Secundaria Técnica número 50 de la ciudad de León, exigieron que la Secretaría de Educación de Guanajuato investigue graves anomalías que han pasado en esa institución escolar, en la que existe violencia escolar hacia los alumnos, por parte de una maestra que ya fue denunciada, pero que es protegida por la jefa del área jurídica Estela Guadalupe Segura Vargas, y por el supervisor de la Zona 1 de Secundarias, Dagoberto Nieto Zavala, quienes la mantienen en su labor como si no pasara nada. Se trata de madres de familia que pertenecen a la Asociación de Padres de Familia, cuyos hijos fueron víctimas de violencia mediante un supuesto lenguaje inapropiado empleado por su maestra de español, Sandra Pérez Sánchez, el cual califican como acoso sexual y violencia verbal. Señalan que una revisión de reportes escolares les permitió enterarse que desde enero de este año se han presentado este tipo de conductas en la maestra, pues así lo denuncian con su puño y letra los propios alumnos en varios reportes. Que dicha revisión fue durante una junta realizada el 8 de marzo en la que estuvieron presentes el director de la escuela, José Antonio Zamora Castro, el presidente del organismo escolar, maestro Blas Rivera Arellano y la presidenta del Comité de Padres de Familia, y que incluso revisaron el reglamento escolar que rige a la institución, y encontraron que se trata de casos de violencia. Informan que presentaron los casos ante autoridades especializadas en casos de violencia o conflictos escolares de la Secretaría de Educación Pública, y que después de analizarlos dictaminaron bajo la cédula de registro único con número 123 del 2023, la existencia de violencia escolar ejercida por la maestra Sandra Pérez hacia los alumnos. Al estar ante un problema tan delicado que afecta directamente a sus hijos, la maestra fue denunciada ante el área jurídica, así como en la supervisión de la Zona 1 de Secundarias, presentando como pruebas los antecedentes y el dictamen de violencia escolar, exigiendo que la maestra sea reubicada a otra escuela lejos de sus hijos. Sin embargo, el 14 de marzo fueron convocadas a una reunión para conciliar, a la que asistieron la jefa jurídica Guadalupe Segura, el supervisor Dagoberto Nieto, maestros del sindicato, el director de la escuela secundaria y la maestra Sandra Pérez, pero que todo resultó un engaño. Para lo que fueron convocadas, fue para cancelar su dictamen de violencia escolar y emitir uno nuevo. Quien hizo el cambio fue la jefa del área jurídica, licenciada Estela Guadalupe Segura, con apoyo del personal encargado de las cédulas de registro, determinación que favoreció a la mentora, lo cual le permite continuar acosando sexualmente y agrediendo verbalmente a sus alumnos como lo ha hecho por años, cita el documento. Precisan que les canceló la cédula de registro único número 123 del 2023 por violencia escolar, reemplazándola por un dictamen por conflicto escolar. Pero que el pasado 24 de abril se abrió una cédula de registro único por violencia, número 183 del 2023. Esa falta de interés en las autoridades para atender los casos denunciados, y su respaldo a la maestra señalada como presunta violentadora, desapareciendo pruebas para impedir su reubicación, fueron suficientes para que las mamás afectadas denunciaran públicamente lo que está ocurriendo en la Escuela Secundaria Técnica, que seguramente desconoce el secretario de Educación. Y señalan directamente de encubrimiento a la jefa del jurídico y al supervisor escolar, quienes con su cuestionado actuar, evidencian su complicidad hacia la conducta inapropiada de la maestra Sandra Pérez Sánchez. Este caso es excepcional, pues aunque ya también tiene conocimiento del problema el delegado de la región 3, maestro Ricardo Alfredo Lin Altamirano, este ha sido omiso porque no ha hecho nada para corregir el comportamiento de sus subalternos. Por la falta de respuesta encontrada en el área jurídica, el 8 de mayo se ingresa un acta de hechos dirigida a la licenciada Estela Segura, y en 6 puntos le hacen ver que no han tomado con seriedad este proceso y lo que han hecho es encubrir a la maestra denunciada. En el primer punto, narran que revisando reportes escolares detectaron que sus hijos escribieron la manera en que su maestra Sandra les hablaba, utilizando frases inapropiadas tales como "te gusta la p*** o el ch***, no tienen cerebro, pendejo", señas obscenas, entre otras, y que en el reglamento interno que rige a la escuela, ese lenguaje constituye violencia.
Le recuerdan la reunión del 14 de marzo, a la que fueron convocadas con engaños para anularles el dictamen obtenido en la delegación de la Secretaría de Educación Pública, que alerta de una violencia escolar en el plantel, en donde ella fue juez y parte al elaborar un nuevo dictamen que le benefició a la maestra. En el punto 2, informan que el 30 de marzo le ingresaron un escrito en el que piden la destitución de la maestra Sandra Pérez, por el daño psicológico, emocional y verbal, que hace en contra de alumnos de segundo y tercer grado, y para alejarla de sus hijos y que no siga afectándolos. Le precisan que el documento petitorio fue acompañado con firmas de padres de familia con hijos en esos grados escolares, y que su respuesta de pedir que llevaran a todos los padres firmantes a ratificar los hechos no fue posible porque temen que sean acosados de alguna manera por sumarse a la exigencia. En el punto 3 se refieren a que el 24 de abril tuvieron la oportunidad de hablar con el supervisor Dagoberto Nieto, en presencia del director José Antonio Zamora Castro, para exponerle nuevamente el caso de violencia escolar que les fue anulado, y que tras discutir el tema de la maestra Sandra, se acordó que sería reubicada. Que les pidió que el comité y los padres afectados le hicieran un escrito, pidiendo que la maestra Sandra fuera retirada de la escuela por su propia seguridad y la de los alumnos, pero que mencionaran que había riesgo de que fuera agredida por padres de familia que estaban molestos con ella. Aseguran que el supervisor se comprometió a tratar la autorización de la reubicación con el área jurídica. En el mismo punto informan que el 25 de abril, el supervisor ordenó por escrito que la maestra Sandra se presentara con la directora de la Escuela Secundaria Técnica número 59, iniciando así su reubicación, porque incluso pide a la directora de aquella secundaria que le respeten sus horarios actuales. Pero que todo resultó otro engaño, pues la maestra Sandra no atendió la orden, y sería porque el mismo supervisor Dagoberto canceló la reubicación, y en su lugar ordenó que la maestra se fuera de permiso económico por 3 días. En el punto 4, informan que el 27 de abril regresaron al área jurídica para dar fecha para la ampliación y ratificación de hechos denunciados en el punto 2, lo cual hicieron por escrito. Que su área les propuso el 3 de mayo para la reunión, en horario de 7 a 8 de la mañana, y que se informó que a muchos padres se les dificultaba la asistencia. En el punto 5, reportan que la maestra Sandra Pérez ha hecho algunos comentarios ante alumnos del grupo de tercero B, acerca de la gran amistad que tiene con el supervisor, pero haciendo alarde de que nada le pueden hacer porque él la protege. En el punto 6 piden que ahora que la maestra Sandra regrese de sus días económicos, no se vuelva a acercar a los alumnos de tercer grado ni que le permitan seguir dando la materia de español, pues la acusan de tener amenazado al alumnado de que los va a reprobar a todos. Y también porque son alumnos que van a nivel preparatoria y necesitan tener un ambiente tranquilo para prepararse para su examen de aprobación. Y finalmente, denunciaron que un maestro amigo de la maestra Sandra, anda amenazando a madres de familia de que supuestamente la maestra las demandará por daño moral. Que hasta les dice que van a ser demandadas por 1.700.000 pesos, recomendándoles que mejor empiecen a reunir esa cantidad para que le paguen, porque de lo contrario pasando 30 días se irían a la cárcel. De esta manera se pretende obligar a que las madres de familia se olviden del tema. Y por esta razón, le advierten a la maestra Sandra que como madres que son, ellas siempre buscarán que sus hijos se encuentren bien protegidos en su ambiente escolar. El acta la acompañan con el oficio que envió el supervisor Dagoberto, en el que ordena la reubicación de su protegida, y que a final de cuentas resultó una burla para todos los padres de familia. Esperan que su denuncia llegue a oídos del secretario de Educación, para ver si como máxima autoridad estatal puede atender y solucionar la alerta de violencia escolar que persiste en la secundaria técnica número 50, que han ignorado en el área jurídica y en la supervisión escolar de la delegación regional número 3 en León. Se informa de último momento, que las autoridades escolares en León determinaron cambiar de turno a la maestra Sandra Pérez, con el afán de dar por terminado el conflicto con las madres de familia, aunque si piensan que así queda solucionado el problema, permítanme decirles que se equivocan, pues lo único que hicieron fue pasarles el problema a los estudiantes de otro turno, porque ningún caso fue investigado y por lo tanto, no fue resuelta la violencia escolar.